vamos a comenzar acá con la clase del pasado simple, ¿ok? Para reforzar lo que es cómo formar las oraciones, ¿verdad? En pasado, tanto interrogativas, afirmativas y negativas. Ok, En tal sentido, vamos a ver la estructura gramatical, cómo formarlas, ¿ok? ok, Posteriormente pasaremos a cómo se forman los verbos, cómo son esos verbos, tanto regulares e irregulares. Y por último, haremos ejercicios para reforzar aquello, ¿ok? ok, Muy bien. perfecto. Aquí tenemos two types of verbs. Tenemos dos tipos de verbos. Como te dije, regulares e Irregulares. irregulares. ¿Cuáles son los regulares, Miguel? Los regulares son los que tienen ed, llevan ed Cuando se pasan a pasado. a pasado. Muy bien. Tanto a pasado simple como a pasado participio es el mismo verbo finalizado con ed. Ed. ¿Ok? ¿Qué pasa con los irregulares? Se cambia el verbo por, como me dijiste tú, de go, de go, de Go. go, go, a went. Ok, muy bien. Se cambia de go a went. Muy bien. Excelente. Entonces, regular verb form, forma de verbos regulares. Como muy bien lo dijiste, termina en ed para todas las personas. No importa cuál sea el sujeto, bien sea I, you, he, she, it, we, they, todos se le va a colocar la terminación, el sufijo ed al final, ¿ok? Para pasarla a Okay. pasado. For example, could you read that, Miguel? ¿Puedes leer eso? Ok, todo. Yes, please. Regular verbo for. Y ed for al person. Uh -huh. Play, playish. Play, played. Play, play. Ajá. Play, listen to me, escúchame. Ok. Play, Play, played. play, play. Ok. Work, worked. Work, work. Stay, stayed. Stay, stay. Listen, listened. Listen, listen. Okay, good. Spelling. Double the consonant if the consonant is stressed. Stop, stop it. Swap, swap it. Ahí dice Miguel, dobla la consonante, la última consonante, si la consonante es estresada. ¿Ok? Por ejemplo, stop, stop it. ¿Cuál fue la consonante que se duplicó allí cuando la pasamos a pasado? La P. La P, ¿verdad? Si la última consonante está estresada, es decir, tiene el sonido vocálico más acentuado y se duplica entonces la última consonante. Swap, swapped, swap, swapped. Repeat it. SWAT, SWAT. Ok. Add only D when the verb ends with E. Vas a añadir solamente la D cuando el verbo finalice con E. Ok. For example, love, loved. Save, saved. Repeat it, please. Love, perdón. Love, love. Say, say. Ok, muy bien. Entonces, tercero, verbs ending in Y preceded by a consonant change Y to I. Then add ed. Los verbos que finalicen en Y precedidos por una consonante, es decir, que antes de ellos, de esa Y, esté una consonante, lo vas a cambiar la Y por la I latina. Luego vas a agregar ed. For example, hurry, he hurried. ¿Ok? Ok, What child played? Played. ¿Te das cuenta como en hurry se cambia la Y por la I latina y se le agrega ed para pasarla a pasado? Hurry es apurarse. Él se ok, apuró, dije aquí. ¿Ok? Dice ok. aquí, fíjate el played. El played no se cambia a I latina. ¿Por qué? ¿Por Mm, qué Harry sí se cambió, pero play no? ¿Por qué crees tú? Por la consonante. Exacto. Aquí lo precede, la Y la precedía una consonante. Pero acá, ¿qué es la que la precede? Una vocal.
Por lo tanto, no se cambia la I latina porque sería otro sonido vocálico que se le añadiría y estarían tres vocales juntas. Claro. Fonéticamente no es correcto, ¿ok? Por Ok. lo tanto, se mantiene la misma Y. Ok. ¿Comprendido? Sí. Ok. Déjame, ¿me puedo anotar eso Ok, un momento? ¿cómo no? Bien. Continuamos acá con irregular verb form. Verbos, forma de verbos irregulares. The form changes from infinitive, usually with a vowel change. Los cambios de la forma de los infinitivos, usualmente con un cambio de vocal. ¿Ok? Ok. Can be grouped according to certain change patterns, which helps to memorize them. Pueden ser agrupados, ¿ok? De acuerdo a ciertos patrones de cambio, ¿ok? Los cuales te pueden ayudar a memorizarlos. Ok. Certain change patterns. For example, speak, spoke, Both. eat, ate, 8. see, saw, 6. fly, flew, think, thought. Okay? Ok. Could you repeat, please? Speak, spoke, Speed. Pause. spoke. Spoke. Okay? Speak es hablar en presente, spoke en pasado. En pasado. Eat Eat. en presente es ¿qué? Comer. Comer. Ate en pasado. Ok. See es Sí. ver. Saw es el pasado. Fly es volar. Flew en pasado. Think es pensar o creer. Thought es en pasado. ¿Ok? Ok. Good. Verb to be. El verbo to be en pasado, Miguel. El verbo to be en pasado, tanto como te lo mencioné, el verbo to be en presente, con el do y el das no se pueden ligar. Aquí el verbo to be en pasado no se puede ligar con el did, el del auxiliar del pasado simple. Ok. ¿Ok? Cuando es verbo to be, es verbo to be. Cuando es verbo principal, es verbo principal. ¿Ok? Ok. Hay Perfecto. dos verbos to be en pasado. En presente había tres, que era am, is, are. Ahora aquí hay dos, el verbo to be en pasado. ¿Qué significa el verbo to be? Ser o estar. En Ajá. pasado es de acuerdo a con cuál pronombre tú lo vas a conjugar. For example, I was. I was significa yo era o yo estuve. ¿Ok? Ok. Yo era el significado de ser, yo estuve el significado de estar. ¿Ok? Ok. ¿Con qué trabaja el was? Con I, con he, she, it. ¿Ok? Te trabaja con el was. Mientras que el you, el we y el they te trabajan con were. ¿Ok? Well. Ok. Okay. Now you're gonna repeat that. I was, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Repeat it, please. I was. He was. She was. He was. You were. We were. They were. Okay, very good. Past simple use. Uso del pasado simple. Action that started and finished in the past. Acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado. Allí quedaron, Miguel. Ese es el pasado simple. Ese es el uso del pasado simple. For example, I went to the beach last Sunday. Yo fui a la playa el pasado domingo. Repeat that sentence, please, in English. I went to the beach last Sunday. I went to the beach last Sunday. Okay. I bought a new car yesterday. I bought a new car yesterday. Okay. Yo compré un carro nuevo ayer. Mhm. Action that happened one after the other in the past, like an history. Acciones que pasaron una después de la otra en el pasado, tal como una historia. Okay. For example, he came in, took off his coat, and sat down. Él entró, se quitó su chaqueta o su abrigo, ¿ok? Y se Okay. sentó. ¿Ok? Esa es la forma del pasado simple como una historia. I Mm, went into the disco and I saw my favorite girl, then I asked her to dance. Yo entré a la disco
vi a mi chica favorita y le pedí que bailáramos. ¿Ok? Ok. Negative statements o sentences. Ajá, aquí son las negativas, pero con el did not, ¿ok? Ok. Aquí vamos a trabajar con el did. La fórmula con las oraciones negativas es sujeto, el did not, más la forma base del verbo. Cuando te hablamos de la forma base del verbo es porque es el verbo en presente, originalito como él viene. ¿Por qué? Porque ya va a ser el did que lo va a accionar en pasado, Cierto. ¿ok? Porque él es el padre del pasado, el papá del pasado, ¿ok? El did, ¿correcto? Claro. Example, I did not work yesterday. I did not work yesterday. Could you repeat it, please? I did not work yesterday. ¿Qué significa eso? Eh, yo no trabajé ayer. Ok, Ye- muy bien. Yo no trabajé ayer. Ok, muy bien. Lo dijiste en pasado. Ok. ¿Por qué? El verbo work, tú lo ves que está en presente, pero ¿por qué? Porque va a ser el did que lo opciona en pasado. Claro. Es como el do's y el das. Exactamente. Or, I didn't work yesterday. Tú lo puedes hacer de las dos maneras, de manera con did not y de la manera contraccionada. N apóstrofe T. Ok. Ok. Could you repeat that, please? I didn't work yesterday. I didn't work yesterday. Ok, muy bien. Eso es lo mismo que dijiste ahora. Incorrect to say I didn't work. Es incorrecto decir I didn't work. Ok. El verbo en Ok. pasado. ¿Por qué? Porque va a ser el didn't que lo acciona en. Pasado. Exactamente. Ok. More examples. I didn't go on holiday last year. Repeat after me, please. I didn't go on holiday last year. Ok, eso significa yo no fui de vacaciones el año pasado. So, Es incorrect to say, incorrecto decir, I didn't went on holiday last year. ¿Por qué? Porque estoy pasando el verbo en pasado y no ajá. es necesario ya que tengo el. El didn't. Exacto, el didn't. Negative sentences with verb to be. Was, were, plus not. Ok. Las oraciones negativas con verbo to be. Was y were más not. Example. I was not at school yesterday afternoon. Okay. Yo no estaba en la escuela ayer en la tarde. Or I wasn't at school yesterday afternoon. Could you repeat that, please? I was not at school yesterday Afternoon. afternoon. Okay. I was at I mentira. wasn't. I wasn't at school yesterday afternoon. Okay, very good. They were not at home last weekend. Okay. They were not at home last weekend. Okay. They weren't at home last weekend. They weren't at home last weekend. Okay. Yes, no questions. Preguntas de sí, no. ¿Cómo se forman las preguntas de sí, no? Esta es la estructura, Miguel. Esta que ves acá, Okay. primero se coloca el did, que es el auxiliar, como te dije, el padre del pasado, luego el sujeto, luego el verbo principal. ¿En qué tiempo va a estar el verbo, Miguel? En ¿Presente o pasado? presente. En presente. ¿Por qué en presente si es pasado? Porque porque ya está el did no lo está negando. Porque el did lo proyecta a pasado. Lo ¿Ok? pero Lo pasa a pasado. claro, y no lo hace negativo. Ok, estamos ahora en interrogativo. Ah, ok, El ya. did tú lo vas a tener en presencia, en preguntas y en oraciones negativas. ¿Ok? Ok. En preguntas y oraciones negativas, no en afirmativas. ¿Ok? Ah, ok. Luego del Perfecto. verbo principal viene el rest of the sentence o the complement. ¿Ok? El Ok. complemento va a venir después del verbo. Esa es la Mm, fórmula de oraciones interrogativas. For example, did you work yesterday? ok. Did you Did work you, yesterday? did you work yesterday?
¿Eso qué significará? Ya va. Tú trabajaste ayer. Ok, muy bien. ¿Tú trabajaste ayer? Yes, I did. Sí, lo hice. Esa es la respuesta corta, Miguel. Que llega hasta el Ok, auxiliar, ¿ok? Viene el yes, porque es afirmativa. Cuando nos preguntan con you, se responde con I, obviamente, porque el que está sí, respondiendo es uno. Y claro, luego viene la forma del auxiliar did en positivo. ¿Por qué? Porque eso resume lo que ya te preguntaron, que sí lo claro. hiciste, ¿ok? Esa es la forma corta. No, I didn't. No, no lo hice, ¿ok? Esa es la forma corta, pero negativa. Ok, No, I didn't. ¿Ok? Yes, no question, verb to be. Esta es la pregunta del verbo to be en pasado, ¿ok? Primero va el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Si te das cuenta, aquí no hay verbo principal. no, ¿Por qué no hay verbo principal? Porque el verbo principal te implica una acción. Y el mm, verbo to be no se trata de una acción, no es una acción, es una condición, ¿ok? La ok, condición de ser o de lugar, ¿ok? De estar, ¿ok? Eso implica lugar. Entonces, en ese sentido, no hay verbo principal. El verbo y auxiliar a la vez va a ser el verbo to be. ¿Ok? ok, ok, Entonces, were you perfecto. at home last weekend? Repeat after me. Were you at home last weekend? Were you at home last weekend? Eso significa, Miguel, ¿estabas tú en casa la semana Ha pasada? pasado. El fin de semana pasado, perdón. Ok. Sí, La respuesta sería, yes, it was. yes, I was. I Ok. was, perdón. Yes, I was. Ok. Sí, yo estuve. Esa es la respuesta corta. Si fuera larga, yes, I was at home last weekend. ¿Ok? Sí, yo estuve en casa el fin de semana pasado. Dime. Me repite la respuesta larga. Yes, I was Was at at home. home last weekend. Ok. ¿Ok? Ok, La perfecto. negativa sería no, I wasn't. Y cuando sería la respuesta Larga, 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 no, I at home. wasn't at home last weekend. Ok, ¿Mm? perfecto. Bien. Entonces, remember, positive sentences, oraciones positivas. I played football yesterday. I went home early on Saturday. En las oraciones positivas, Miguel, ahí es donde tú vas a utilizar el verbo en pasado. Tienes que hacerlo en pasado. ¿Por qué? Porque no hay presencia del did. Ok, Entonces ahí necesita el verbo en pasado. I played football yesterday. Yo jugué fútbol ayer. I went home early on Saturday. Yo fui a casa temprano el sábado. ujú, ok. Negative sentences. Oraciones negativas. I didn't play football yesterday. I didn't go home early on Saturday. La primera, yo no jugué fútbol ayer. La Ok, segunda, yo no fui fue a casa hace temprano el sábado. avanzado. ¿Ok? Ok, ok. Ahí los verbos están en presente o en pasado. En pasado. En, En presente, perdón. ok. En presente porque el didn't ya hace la negativa. Ya la, Ya lo hacen pasado, ¿no? en pasado. Ok, Bueno, ok, muy bien. Yes, no questions. Oraciones de sí, no. ¿Cómo se forman? Con el did, primero cuando hablemos de verbos principales, vamos a utilizar el did, el auxiliar did. Did you play football yesterday? ¿Tú jugaste fútbol ayer? Did you go home early on Saturday? ¿Tú fuiste a casa temprano el sábado? ok, ¿Ok? Entonces, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? ok. Ese verbo debe estar en presente. En ¿Por qué? presente. Porque está el did. El ti. Remember, verb to be. Positive sentences. I was in London last year. Yo estuve en Londres Punto. el año Año pasado. pasado. Okay. Could you repeat that? I was in London last year. Okay. Negative statements or negative sentences. They weren't at home last weekend. They weren't at home last weekend.
They weren't at home last weekend. Ok, ellos no estuvieron en casa el fin de semana pasado. De manera negativa. Okay. Yes, no question con verbo to be. Were you ill yesterday? Were you ill yesterday? Were you ill yesterday? Ok, eso significa, ¿estabas tú enfermo ayer? Ok, si te Okay. das cuenta, se trata de condición, el verbo to be. Y de Sí. lugar. Aquí te habla de condición, de que si estabas enfermo ayer. Aquí te habla de lugar, que ellos no estuvieron el fin de semana pasado en casa. Y aquí que si yo estuve en Londres el año pasado. De Sí. estar, ¿ok? Entonces, cuando es verbo to be, no es acción, sino condición y lugar. Condición. Well done, Miguel. Ok, muy bien. Ahora te voy a mostrar por acá acerca de los verbos. ¿Ok? Okay. Para mostrarte esos verbos irregulares, que son los que nos hacen más falta aprender. ¿Por qué? Porque son los que cambian de su forma cuando lo pasas a pasado o pasado participio. Recuerda que los regulares solamente le vas a agregar ed, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, en esta lista de verbos, tú puedes eh, incluso seleccionar los verbos que desconoces y hacer una lista personal. ¿Ok? Le das acá, en lista personal. Okay. Entonces, de allí se te van a aparecer unos cuadritos por acá para seleccionarlos, por acá, por este lado, ¿no? Te vas seleccionando los que desconoces, los que no te has aprendido. Al final, ¿ok? Okay. Tú vas a, a crear tu lista, le das a crear su lista personalizada y ahí se te van a personalizar tus verbos, Okay. ¿ok? Okay, perfecto. Muy bien. Aquí tenemos infinitivo. La primera columna, infinitivo, Miguel, son los verbos en presente. La segunda columna, Miguel, pasado simple. Por ejemplo, arise, de surgir, en presente, cambia a arose en pasado. Y el participio es arise. ¿Para qué utilizamos la primera columna? Para el tiempo presente simple. ¿Para qué Presente utilizamos la simple. segunda columna? Para pasado. Para Perfecto. pasado simple. Simple, perdón. Muy bien. Y el participio no. El participio lo utilizamos para los tiempos perfectos. Ah, ¿Ok? ok. Aún no lo hemos visto, pero ya sabes que es para tiempo perfecto y voz pasiva. Y Ok. la cuarta columna es la traducción. ¿Ok? Ok. Entonces, de aquí pasamos a unos ejercicios. ¿Ok? Te voy a tomar este link. Ok. ¿Ok? Voy a enviártelo al chat. Lo vas a abrir y vas a compartir pantalla para realizar dicho ejercicio. Puedes utilizar la lista de verbos, ¿ok? Ok. En dado caso. Recuerda compartir pantalla. Ok. Ya la copio. ¿Ya abriste el link? Sí, ya. Ok. Si te fijas allí en el ejemplo, Miguel, completa las frases en la instrucción, perdón. Completa las frases con la forma correcta del verbo que está entre paréntesis. Fíjate el ejemplo. Last night we watched to the cinema. Anoche nosotros caminamos al cine. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es lo que vas a hacer tú. El verbo te lo dan entre paréntesis y tú lo vas a colocar en pasado. Ok. Por ejemplo, esta que tú me dijiste que cuando se... ten- Cuando termina en vocal consonante, duplicas la última consonante. ok, se le coloca Y otra P y la ED. la ed, muy bien, porque es un verbo regular.
Ok. Aquí me dijiste que El study es el verbo utilizar. ¿Qué significa study, Miguel? estudiar, Ok. ¿Y ese es un verbo regular o irregular? un verbo irregular. ¿Irregular o regular? Regular, perdón. Regular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se le quita la Y y se le Ajá. coloca la I latina y el complemento de. Ok, muy bien. Este es el verbo to be, Miguel. Entonces, El como verbo. estamos hablando de verbo to be, recuerda en la diapositiva, en la presentación que te dije que hay dos verbos to be en pasado. Está el was y está el were. El was trabajaba con ciertos pronombres y el were trabajaba con ciertos pronombres. ¿Cuál le corresponde al de ellos? Este le corresponde al where, si no me equivoco. Muy bien, excelente. Ok. Sale. Ok, voy bajando. La primera, respuesta correcta, muy bien. Segunda respuesta correcta. Tercera respuesta correcta. La cuarta, déjame Ah, ver. ya. ¿De Déjame qué ver tal? para ver qué pasó allí en la cuarta. Ya, déjame subirlo porque. Music. Was y missed. Ok, ahí no era el was que colocaste, sino missed. El verbo en pasado de miss. Era un verbo regular. Ok. Ok. Ajá. La quinta respuesta correcta. Sexta también. Séptima también. Octava también. Muy bien. Y novena también. Ok. Será la última, ¿no? La novena. Sí. Ok, muy bien, Miguel. Lo has hecho muy bien. Gracias por participar en esta clase que la estaremos compartiendo con nuestros seguidores en YouTube para que ellos puedan ver cómo son las clases con aprendiendo inglés con actitud y puedan disfrutar y aprovechar el aprendizaje de lo que es el pasado simple. ¿Ok? Ok. Ha sido la clase por hoy, Miguel. Gracias nuevamente por haber aceptado participar en dicha clase. ¿Ok? Y Ok. espero que tengas un buen día y nos vemos la próxima clase, Miguel. Vale, muchas gracias a ti, ¿Ok? Alberto. Goodbye. Bye.